Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Recuerda comentar así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 10. Kusan entró apresuradamente en la sala de navegación y se inclinó sobre la carta náutica, buscando frenéticamente la ubicación de la isla mencionada en la transmisión, la isla Dongwu. En el Nuevo Mundo, la mayoría de los viajes seguían por logposts o vibrecars. Los mapas se usan raramente, pero los buques de guerra aún los llevan para que los marines puedan tener una idea aproximada de su posición actual. Su nave apenas había llegado al Nuevo Mundo hacía una semana. Y dado que la nave de Kusan no era precisamente de última generación, con una propulsión bastante débil, su avance a través de las traicioneras corrientes del Nuevo Mundo había sido lento. En una semana, no habían recorrido mucha distancia. Su misión actual era llegar a Bater 7 antes de junio y esperar nuevas órdenes. Normalmente, con un logpost permanente guiándolos, el viaje duraría unos 3 meses. El tiempo adicional tenía como objetivo principal prever retrasos imprevistos y dar a la tripulación espacio para superar las adversidades. Después de todo, el Nuevo Mundo era un lugar plagado de peligros. El clima traicionero y las corrientes eran solo una parte. La verdadera amenaza provenía de los piratas que surcaban esas aguas. La mayoría de las flotas de la infantería de marina entraron al Nuevo Mundo en grupos. Solo a un puñado de oficiales de alto rango y gran poder se les permitía navegar solos. La estrategia era sencilla: evitar que el mundo sospechara la magnitud del despliegue de la infantería de marina en el Nuevo Mundo. Pero esa llamada de auxilio lo cambió todo. La máxima prioridad de Kusan ya no era llegar a Bater 7, sino averiguar qué había ocurrido en la isla Dongwu. Con esa determinación en mente, Kusan examinó minuciosamente la tabla. Y fracasó. No había rastro de la isla Dongwu por ninguna parte. Frustrado, golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Qué quieres decir con que no está aquí? ¿Cómo es posible que no esté aquí? Kusan miró fijamente la carta náutica, con la ira reflejada en su rostro. Aún era joven y expresaba sus emociones abiertamente. Los marines que estaban cerca ni siquiera se atrevieron a respirar mientras observaban al normalmente tranquilo vicealmirante perder los estribos. Yoriichi Tsujikuni estaba a su lado, también examinando el gráfico. Su memoria fotográfica le permitía captar todo más rápido que la mayoría, y ya había llegado a una conclusión antes de que Kusan terminara de mirar. Frunció el ceño. Si la isla Dongwu no aparecía en ningún mapa, entonces tenía que ser una isla que los marines nunca habían descubierto antes. Pero si ese fuera el caso, surgiría un nuevo problema. Si se trataba de una isla desconocida, ¿cómo pudo la persona al otro lado de la llamada mencionar claramente el nombre de isla Dongwu? ¿Acaso los marines allí destinados habían descubierto algo hasta entonces desconocido? Kusan, hay algo que no me cuadra, dijo Yoriichi en voz baja. Apenas terminó de hablar, la puerta se abrió de golpe. Un joven infante de marina entró corriendo, saludó y anunció en voz alta: Vicealmirante Kusan, hemos avistado a un náufrago en el agua. ¿Debemos iniciar un rescate? Sus palabras captaron inmediatamente la atención de Kusan. ¿Un náufrago? ¿Uno de los piratas que acabamos de tirar por la borda? Kusan preguntó con un toque de duda. Pero el marine negó con la cabeza con firmeza. No, señor. Es una niña. Es imposible que sea una de esas piratas. Además, ya han pasado varios minutos desde la batalla. Ella está delante de nosotros, no detrás. Kusan asintió, pero una extraña sensación comenzó a invadirlo. Sin embargo, al saber que se trataba de una chica, no le dio mayor importancia. Si no es una pirata, ¿a qué esperas? Rescátala. ¿Por qué pierdes el tiempo? Kusan dio la orden a gritos y, aparentemente incómodo por dejar la tarea en manos de otros, se dio la vuelta y salió rápidamente a cubierta. Yoriichi lo vio marcharse, luego se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre el mapa. Murmuró para sí mismo. ¿Una chica, a la deriva sola en el Nuevo Mundo? Con esas corrientes monstruosas, tendría que tener una suerte increíble para sobrevivir. Mientras golpeaba rítmicamente la mesa, sus palabras llamaron la atención de un infante de marina cercano. Un sargento particularmente perspicaz le sirvió discretamente un vaso de agua a Yoriichi y luego le preguntó con cuidado: Capitán Tsujikuni, ¿sospecha que algo raro le pasa a la chica? Yoriichi negó levemente con la cabeza. No quería hablar demasiado pronto. Después de todo, en un mundo como este, los niños del destino sí existían. Por ejemplo, Luffy ni siquiera sabía nadar, y sin embargo sobrevivió a estar encerrado en un barril en alta mar. Así que quizás esta chica fue una de esas personas afortunadas por el destino. Es difícil decirlo.
Ve a echar un vistazo a la situación en cubierta. Vuelve y cuéntame exactamente lo que veas y oigas. No comentes, no especules. Simplemente observa. Kusan no es tonto. Tomará sus propias decisiones. El sargento saludó y salió rápidamente de la habitación. De vuelta en la cubierta, más de una docena de infantes de marina se habían reunido en círculo, mirando la figura inconsciente que yacía en el suelo. El largo y húmedo cabello de la niña se extendía sobre las tablas. Su delicado rostro estaba pálido, con el ceño ligeramente fruncido, y su expresión reflejaba cansancio e inquietud. Su piel clara era tersa y suave, como la bruma matutina de primavera. Un pequeño lunar rosado se asentaba cerca de la comisura de sus labios, que se entreabrían ligeramente con cada leve respiración. Su vaporoso vestido estaba completamente empapado, se ceñía a su cuerpo y delineaba su elegante silueta. Al sentir la brisa marina en su piel, se estremeció y, por instinto, se acurrucó sobre sí misma. Rápido, llamen al médico del barco. Y traigan sopa caliente y comida. A Kusan se le encogió el corazón al verla. Sin dudarlo, se quitó la capa y la envolvió con ella, luego la alzó con cuidado en brazos y se dirigió hacia las cabañas, pidiendo ayuda a su paso. Los infantes de marina que rodeaban el lugar se dispersaron de inmediato. Algunos corrieron a buscar al médico, otros se dirigieron a la cocina. Kusan llevó a la chica a sus aposentos. Justo cuando estaba a punto de acostarla en la cama, sintió el frío calarle la manga. La ropa mojada de ella empapaba su uniforme. Enseguida se dio cuenta de que su ropa seguía empapada. En esta época de frío, dejarla así solo aceleraría la hipotermia. La temperatura del agua en el mar era más alta que en la cubierta. Ahora que estaba fuera del agua, mantenerla caliente era fundamental. Todos fuera. Ordenó Kusan, volviéndose hacia los curiosos marines que lo habían seguido adentro. Dudaron, pero finalmente obedecieron y se marcharon. Kusan miró a la niña que tenía en brazos y murmuró suavemente: «Lo siento». Entonces cerró los ojos y liberó su haki de observación. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo. El médico del barco entró primero, seguido por los demás marines. Al entrar, sus miradas se fijaron inmediatamente en un vestido empapado y goteando que yacía sobre el escritorio. Todas las miradas se dirigieron a Kusan. Un joven y valiente cabo no pudo contener su indignación y gritó: «Vicealmirante Kusan. ¿Cómo pudo hacer esto? Idiota. Yo no hice nada. Ni siquiera miré. La estaba salvando. Soy vicealmirante de la Armada. Un hombre de justicia. ¿Crees que haría algo tan repugnante?». Kusan gritó, con el rostro enrojecido, lleno de justa indignación. Pero gritar no sirvió de nada. A excepción del médico de la nave, que ahora atendía a la chica, todos los jóvenes marines presentes lo miraban con ojos burlones y escépticos. Sus sonrisas irónicas hicieron que Kusan se retorciera de incomodidad. «Tiene hipotermia», exclamó de repente el médico. «Esto no sirve. Necesitamos agua caliente, sumérjanla inmediatamente». En el momento en que dio la orden, los marines entraron en acción. 10 minutos después, la habitación de Kusan fue sellada de nuevo. Habían traído una gran tina de madera. La muchacha yacía dentro, con la cabeza apoyada en el borde. Su largo cabello negro caía a los lados, y el vapor la envolvía. El aire estaba cargado de niebla y un ligero y agradable aroma. Kusan estaba sentado en su escritorio de espaldas a la bañera, con la barbilla apoyada en una mano, sumido en sus pensamientos. Se oyó un suave sonido. Kusan se enderezó de inmediato. Al darse la vuelta, vio los ojos claros y brillantes de la chica mirándolo fijamente. Tras un breve silencio, sus labios se entreabrieron. «¿Dónde estoy?» «Capitán Tsujikuni. El vicealmirante Kusan no es humano. Él en realidad. Dentro de la sala de navegación, un sargento de la marina relataba con vehemencia todo lo sucedido en la cubierta a Yoriichi Tsujikuni, echando leña al fuego con cada palabra. Exageró la historia de cómo Kusan rescató a la chica y la llevó a sus aposentos, convirtiéndola en un auténtico escándalo. Por su tono, Kusan bien podría haber sido una auténtica bestia. Yoriichi estaba sentado en su silla, escuchando con gran interés. Incluso asentía de vez en cuando, añadiendo algunos comentarios con naturalidad. A juzgar por su forma de hablar, era evidente que no le daban a Kusan el beneficio de la duda. Ese Kusan sí que es una bestia. Que él hiciera algo así, definitivamente tengo que contárselo al profesor Sepir y al vicealmirante Garp cuando regresemos. Necesitan reconsiderar la actitud de Kusan. Por cierto, ¿ya se despertó la chica que rescatamos?
Ante esta pregunta, el sargento se quedó paralizado, con las palabras atascadas en la garganta. Tras un instante de vacilación, respondió: no estoy seguro. Después de terminar de preparar el agua caliente para la niña rescatada, salimos de la habitación del vicealmirante Kusan. Si se hubiera despertado, el vicealmirante habría abierto la puerta para llamar al médico del barco. Yorichi asintió levemente, dando golpecitos a la mesa pensativamente. En ese preciso instante, se abrió la puerta de la sala de navegación. Kusan entró vestido con su traje blanco, con ambas manos metidas en los bolsillos. He encontrado la manera de llegar a la isla Dongwu, dijo. Mientras hablaba, sacó de su bolsillo del pantalón un pequeño trozo de papel de forma irregular y se lo entregó a Yorichi. Yorichi lo tomó y lo sostuvo en la palma de su mano. El trozo de tela se desplazó ligeramente hacia el oeste. Una tarjeta vibre. Esto viene de aquella chica a la que rescatamos, ¿verdad? La expresión de Yorichi se tornó seria. Aún sentado en la silla de mando, no se movió ni un centímetro y formuló la pregunta directamente. A Kusan no le importaban esas formalidades. Se sentó con naturalidad a su lado, asintió y comenzó a explicar. Se llama Lily. Ya he investigado sus antecedentes. Ella es del archipiélago de Yaga. La isla Dongwu es una de las islas de esa cadena. El buque mercante en el que viajaba sufrió un accidente. Apenas sobrevivió aferrándose a un trozo de los restos. Esta tarjeta vibre pertenece a su madre. Nos puede guiar hasta el archipiélago de Yaga. No es de extrañar que no pudiéramos encontrar la isla Dongwu en ningún mapa. Es solo una isla dentro del archipiélago. Mientras hablaba, Kusan señaló el archipiélago de Yaga marcado en la carta náutica, con la voz teñida de emoción. Yorichi, sin embargo, ya había fruncido el ceño. Le dirigió a Kusan una mirada de desconcierto y preguntó: ¿Lily es? Kusan sonrió y respondió: Sharon Lily. Ese es el nombre de la chica que rescatamos. En ese caso, dirijámonos hacia el archipiélago de Yaga. Por cierto, ¿te contó ella algo sobre el archipiélago? Ante esto, Kusan negó con la cabeza. Pero antes de que Yorichi pudiera insistir, Kusan continuó: ya sé algo sobre el archipiélago de Yaga. Allí hay una nación llamada el Reino de Lisa. Sharon pertenece a la familia real de Lisa. Lily es su apellido real. Su madre es nieta del rey. El Reino de Lisa tiene una población permanente de aproximadamente 200.000 habitantes, una nación de tamaño mediano que prosperó gracias al comercio marítimo. La isla Dongwu es una isla portuaria y constituye una vía de comunicación vital para el Reino de Lisa. Mientras Kusan compartía lo que sabía, Yorichi escuchaba en silencio, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. Cuando Kusan terminó, Yorichi finalmente habló. Kusan, ¿no te parece que todo esto es un poco sospechoso? Recibimos una llamada de auxilio y, casualmente, nos encontramos con una náufraga. Y, casualmente, ella es del archipiélago de Yaga y conoce la isla de Dongwu. ¿No es todo esto demasiado perfecto? Antes de que Yorichi pudiera terminar la frase, Kusan lo interrumpió con un movimiento de cabeza. De ninguna manera. ¿Cómo podría una chica a la deriva en el mar saber si recibiríamos o no una llamada de auxilio? Y como dijiste, todo es demasiada coincidencia. Precisamente por eso no puede ser lo que estás pensando. Yorichi, ¿crees en el destino? Al oír eso, Yorichi se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Destino? Sinceramente, a diferencia de muchos realistas, él sí creía en el destino. Al fin y al cabo, se había reencarnado no una, sino 2 veces. Si algo así le podía pasar a él, ¿qué tenía de increíble el destino? Dicho esto, él creía en su propio destino, no necesariamente en la versión que Kusan estaba promoviendo. De acuerdo, vamos a verlo con nuestros propios ojos. Yorichi se levantó de su silla, aún sosteniendo la vibrecard. Se acercó al timonel y le hizo una señal para que ajustaran el rumbo según la dirección que indicaba la tarjeta. El buque de guerra de casco verde navegó durante 3 días. Finalmente, avistaron tierra. En la proa, Kusan sostenía con cuidado a una joven radiante. Al divisar tierra, su rostro se iluminó con una sonrisa deslumbrante. Señorita Lily, ¿es ese el archipiélago de Yaga a lo que se ve a lo lejos? Una vez que te llevemos a tierra, mi misión estará completa. Kusan habló con una sonrisa. A pesar de ser invierno, su rostro reflejaba la llegada de la primavera. Al fin y al cabo, era un hombre joven. Ante una chica tan guapa, no pudo evitar bajar la guardia. Yorichi tuvo que admitir que ya era impresionante que Kusan lograra mantener la compostura.
En el mástil, Yoriichi estaba sentado con las piernas cruzadas en la base, con su espada en los brazos, observando a Kusan y Lily desde lejos sin decir una palabra. A medida que el barco se acercaba al archipiélago, una creciente inquietud se apoderó del corazón de Yoriichi, algo que no había sentido en mucho tiempo. La última vez que lo sintió fue la última vez. En la reverencia, Sharon Lily le dedicó a Kusan una suave sonrisa y susurró: «Gracias, vicealmirante Kusan. De verdad que no sé cómo podré agradecérselo. Vicealmirante Kusan, si es posible, ¿se quedaría en el archipiélago de Yaga? Me gustaría». Antes de que pudiera terminar, Kusan se sonrojó y se rascó la nuca, disculpándose con una sonrisa incómoda. «Lo siento, Lily. No puedo quedarme en el archipiélago de Yaga. Todavía tengo obligaciones que cumplir. Al fin y al cabo, soy vicealmirante del cuartel general de la Infantería de Marina. Lo siento mucho, Lily». Al oír su respuesta, Sharon Lily no mostró ninguna decepción visible. En cambio, lo rodeó suavemente con sus brazos y dijo en voz baja: «Es una verdadera lástima, vicealmirante Kusan. Realmente esperaba que pudieras quedarte en el archipiélago de Yaga». Mientras hablaba, una delicada fragancia llegó a la nariz de Kusan. Su rostro, que un momento antes estaba sonrojado, de repente se puso serio. Dejó escapar un suspiro silencioso y dijo en voz baja: «Es una verdadera lástima, Lily. No deberías haber hecho esto. Puede que yo solo sea vicealmirante, y mi ayudante solo capitán, pero la fuerza de un infante de marina no se puede medir solo por su rango». Lirio. Mientras hablaba, giró la cabeza hacia Sharon Lily, con el rostro lleno de tristeza. La chica, que momentos antes se había aferrado suavemente a su brazo y le había susurrado dulces palabras, se quedó paralizada al instante. Su postura se tensó y su columna se enderezó de golpe. En algún momento, sin hacer ruido, una hoja negra se posó sobre su hombro, y su aura gélida se filtró en su piel. Mientras tu Aki sea lo suficientemente fuerte, las habilidades de la fruta del diablo se vuelven irrelevantes. Señorita Lily, realmente nos subestimó. La voz de Kusan en la proa denotaba un leve rastro de tristeza mientras giraba la cabeza para mirar a Sharon Lily, que estaba a su lado. Justo detrás de ella estaba Yoriichi Tsujikuni, sosteniendo con calma su larga espada a la altura de su cuello. Su expresión era distante y fría, y si ella hacía el más mínimo movimiento, la espada le atravesaría la garganta al instante. Vicealmirante Kusan, capitán Yoriichi Tsujikuni, ¿qué significa esto? Sharon Lily bajó la mirada hacia la espada que tenía al cuello. Sus pupilas se contrajeron ligeramente, pero tras un breve instante de sorpresa, recuperó la compostura y preguntó en voz baja. Ni rastro de miedo o pánico se reflejaba en su voz, a pesar de la mortal hoja que le apuntaba a la garganta. Para ser sincera, al principio sí que confiaba en ti, dijo Kusan. Pero Yoriichi me hizo detenerme a pensar. ¿Verdad? En este mundo, ¿de verdad existen esas coincidencias tan convenientes? Desde entonces, he sido cauteloso contigo. Es cierto que no hiciste nada sospechoso después de abordar el barco. Pero me di cuenta de algo extraño. No actuaba como yo mismo. Ese aroma persistente en mi habitación durante todo este tiempo, es el poder de tu fruta del diablo, ¿verdad? Mientras hablaba, Kusan caminó lentamente hacia la barandilla de proa y contempló el mar. En el agua, la superficie, antes tranquila, se rompió repentinamente. Varios submarinos enormes emergieron rápidamente, rodeando al buque de guerra y cortando su movimiento. Las escotillas de la parte superior de los submarinos se abrieron y de su interior emergió una banda de brutos de aspecto feroz. Treparon a las cubiertas de los submarinos y saltaron rápidamente a la cubierta del buque de guerra. En cuestión de segundos, decenas de hombres armados se agolparon en la cubierta, mirando amenazadoramente a Kusan, Yoriichi y los demás que se encontraban en la proa. ¿Quiénes son ustedes? El enemigo apareció tan repentinamente, tan rápido, que la mayoría de la tripulación fue tomada completamente por sorpresa. No fue hasta que los invasores desembarcaron en cubierta que los marineros salieron de su estupor. Un joven y valiente infante de marina alzó su fusil de chispa y les gritó a los intrusos. ¿Quiénes somos? Vaya, los marines de hoy en día no son capaces de reconocer a nadie importante. Un hombre de unos 50 años se adelantó entre la multitud y se acercó lentamente al marine que gritaba. Medía más de 3 metros de altura, su cuerpo era como una pared de músculos. Incluso en pleno invierno, no llevaba mangas. Sus brazos estaban al descubierto y las venas marcadas como las de dragones enroscados. Tenía el pelo revuelto y la barba rala. Su rostro era retorcido y siniestro, surcado de arrugas profundas y curtido como si hubiera sido esculpido por cuchillas.
Tenía los ojos hundidos, y la fría malicia de su mirada heló la sangre del joven marine. Al acercarse, una oleada abrumadora de sed de sangre inundó al joven soldado, que comenzó a temblar incontrolablemente. De alto ahí mismo. No te acerques más o te disparo. El joven marine retrocedió asustado hasta que sus hombros chocaron contra la barandilla del barco. Al darse cuenta de que no tenía escapatoria, miró hacia atrás y luego volvió a mirar al frente, con los ojos llenos de una determinación desesperada. Maldito seas. No me oíste. Disparó un tiro de advertencia al aire. Justo cuando estaba a punto de apuntar de nuevo, el hombre enorme apareció de repente frente a él, apretando con una mano el cañón del arma. El rifle se dobló como una lata de refresco en su mano. Cuando el marine apretó el gatillo instintivamente, el arma disparó violentamente en la base. ¡Ah! Gritó el marine mientras se desplomaba sobre la cubierta, retorciéndose de dolor. ¡Ja ja 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 ja! Pequeños gamberros como vosotros, corriendo por el nuevo mundo como si fuerais algo especial. Hoy en día, los marines se están debilitando cada vez más. Incluso mocosos como tú pueden llegar a ser oficiales ahora. El hombre soltó una risita y arrojó despreocupadamente el rifle destrozado. Luego se giró y miró hacia el arco, donde estaban Yorichi y Kusan. Extendió el brazo y gritó en voz alta. Oye, niño. Mantén el agarre firme. No querríamos que lastimaras a mi preciosa hija, ¿verdad? Vamos, una niña de tu edad no debería estar jugando con juguetes peligrosos. Déjala ir. Hoy estoy de buen humor. Quizás les dé a ustedes, marines, una muerte más rápida. Su mirada se clavó en Yorichi, y su tono era casi juguetón, como si le estuviera hablando a un niño. Para él, Yorichi, a pesar de su espada depurada, no era más que un joven oficial del montón. Probablemente ascendió tan rápido por algún vínculo familiar dentro de la marina. Aunque Yorichi había alcanzado el estado del reino del desinterés, a los ojos de este hombre, no era más que una persona común y corriente. No merecía atención. En comparación con él, Kusan al menos parecía más digno de atención. Su uniforme, su porte, su rango. A simple vista, la presencia de Kusan era claramente mucho más imponente que la de Yorichi. Pero ni siquiera entonces el hombre lo tomó en serio. Son solo niños, pensó. Hija. No me tomes el pelo. ¿Una chica como Lily? Imposible que sea tu hija. Kusan dio un paso al frente, protegiendo a Yorichi, con la mirada fija en el hombre musculoso que avanzaba hacia el arco. A pesar de la sed de sangre que invadía al hombre, Kusan permaneció impasible. Miró a Lily, que estaba detrás de él, y luego volvió a mirar al hombre, que ahora se había detenido a pocos metros de distancia. Él sonrió. Pequeño mocoso. ¿Acaso quieres morir más rápido? El rostro del hombre se contrajo de furia, con las venas hinchadas en la frente. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de delante de Yorichi y Kusan. Una sombra negra apareció sobre la cabeza de Kusan, y un potente puñetazo cayó sobre él. Kusan lo presentía. Levantó un poco la vista y vio al hombre descendiendo. Kusan, este tipo sabe aquí, advirtió Yorichi al ver que Kusan permanecía inmóvil. Justo cuando Yorichi terminó de hablar, el puño del hombre se cubrió repentinamente de haki de armamento. Cayó como un meteorito, directo al cráneo de Kusan. ¿Por qué no lo dijiste antes? Kusan había planeado absorber el golpe con sus poderes logia, sin esperar que el hombre activara el haki justo en el último segundo. Este hombre tenía experiencia, y mucha. No se trataba de un bruto cualquiera. Su costumbre de esperar hasta el último momento para imbuir sus golpes con haki era instintiva. Claramente, había luchado contra muchos usuarios de frutas del diablo antes. Auge. El puñetazo impactó. La cubierta estalló en una tormenta de madera hecha añicos. Una tenue bruma de aire frío se extendió por la proa, comenzando a envolver al hombre cubierto de polvo. Cuando el polvo se disipó, se había abierto un enorme agujero en la cubierta donde antes estaba Kusan. El hombre se enderezó y retiró el puño. Pero de Kusan no había ni rastro. Vicealmirante Kusan. Sharon Lily, visiblemente preocupada por la seguridad de Kusan, gritó alarmada. Yorichi dirigió una mirada curiosa a la chica que se encontraba bajo su espada, y luego miró hacia el campo de batalla que se extendía ante él. La niebla se espesó rápidamente. La figura de Kusan reapareció junto al hombre corpulento, con la mano ahora firmemente apoyada sobre el cuerpo del hombre. Habló con voz baja y fría. Eres muy impaciente, ¿verdad? Antes de pelear, al menos dime quién eres. Dependiendo de tu respuesta, podría ofrecerte un futuro diferente. Mientras hablaba, el hielo se extendió rápidamente por el brazo del hombre, congelándolo por completo.
El inmenso poder de la fruta del diablo tipología de Kusan hizo que las pupilas del hombre se contrajeran por la impresión. ¿Un usuario de fruta del diablo? Y además una logía, algo muy raro. Las pupilas del hombre de mediana edad se entrecerraron ligeramente, atónito al ver los poderes de Kusan. No pudo evitar murmurar entre dientes. En el mundo de One Piece, las frutas del diablo ya eran tesoros raros y misteriosos, a menudo denominados los tesoros secretos del mar. Incluso las frutas del diablo no identificadas alcanzaban fácilmente un precio de mercado superior a los 100 millones de berríes. Pero si la fruta poseía una habilidad especial, como una logía, una Zoan mítica u otros tipos únicos de paramesía, su valor ya no podía medirse únicamente en berríes. Desde la evasión hasta el contraataque de Kusan, la secuencia de habilidades exhibidas le permitió al hombre de mediana edad comprender con bastante precisión el poder de su oponente. Tienes razón, respondió Kusan. Comí la fruta del hielo. Soy un hombre de hielo, un usuario de logía. Pero tu aura, apesta a piratería. Dime, ¿eres pirata? Mientras hablaba, Kusan mantuvo la mano sobre el hombro del hombre. Al bajar ligeramente la cabeza, la luz del sol se reflejó en sus gafas de sol, creando dos nítidos reflejos en los cristales. Mocoso insolente. Gruñó el hombre. Que tengas una fruta del diablo no te da derecho a creerte superior. No eres más que otro usuario de logía. En lugar de responder a la pregunta de Kusan, el hombre se giró bruscamente y le propinó un puñetazo directo en el pecho. Kusan, evidentemente, no esperaba un contraataque a tan corta distancia y salió disparado directamente hacia el camarote del barco. Ruido sordo. Un estruendo resonó en la cubierta cuando el cuerpo de Kusan desapareció de la vista, estrellándose limpiamente contra el mamparo. Un enorme agujero quedó en la pared donde había impactado. TCH. Tipos logía. En estos mares, confiar únicamente en una fruta del diablo no te llevará a ninguna parte. El hombre resopló y escupió en la cubierta. Bajó la mirada hacia su brazo derecho, ahora completamente congelado por el toque anterior de Kusan, e intentó canalizar aquí hacia él. Pero antes de que pudiera reaccionar, un joven oficial de la infantería de marina, uniformado, apareció ante él sin hacer ruido. Al mismo tiempo, un destello de luz negra pasó velozmente junto a su brazo derecho. Al segundo siguiente, su brazo fue cercenado limpiamente a la altura del hombro y salió disparado. El efecto congelante de Kusan no había desaparecido. No brotaba sangre del muñón. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Ese oficial del arco de antes. Cuando se puso delante de mí. El hombre no había sentido nada. Le faltaba el brazo y ni siquiera se había dado cuenta. Toda su atención estaba ahora centrada en el joven pelirrojo que permanecía en silencio frente a él, quien había aparecido tan silenciosamente como un fantasma. En comparación con los llamativos poderes de un usuario de logía, este joven pelirrojo, sin intención de matar y sin aura discernible, resultaba mucho más aterrador. Kusan te preguntó si eras un pirata, dijo Yoriichi Tsujikuni con calma. Y no respondiste. Pero supongo que, si eres lo suficientemente osado como para abordar un buque de guerra de la infantería de marina con todo el equipo puesto, no eres un civil cualquiera, ¿verdad? Te daré una oportunidad para que hables por ti mismo. Pero si no escucho lo que quiero oír, el próximo tajo no te dará en el brazo. La espada de Yoriichi no había mostrado piedad. A diferencia de Kusan, no se molestaba en mostrar falsa cortesía ni vaga indulgencia. Ese primer golpe solo le cercenó el brazo al hombre porque Yoriichi aún no había confirmado si realmente era un pirata. Si bien era obvio que estos invasores armados no eran ciudadanos ejemplares, Yoriichi no había visto ninguna insignia pirata explícita en sus submarinos. Para evitar matar a un inocente, apuntó lejos del cuello. Sin embargo, el brazo amputado fue castigo suficiente por atacar un buque de guerra de la infantería de marina. Sin importar las excusas que pudiera ofrecer después, tal acto constituía un delito claro y punible. Solo después de que Yoriichi terminó de hablar, el hombre se dio cuenta de que ya había sido alcanzado por un disparo. Bajó la mirada hacia su cuerpo. El brazo derecho, que Kusan le había congelado previamente, ahora había desaparecido por completo. La congelación anterior le había adormecido toda sensibilidad, lo que explicaba por qué ni siquiera había sentido el golpe cuando se produjo. Al darse cuenta de que le habían amputado el brazo, el hombre sintió un profundo dolor. Ahora miraba a Yoriichi sin el desprecio ni la arrogancia de antes. Solo entonces comprendió. Entre todos los que iban a bordo de aquel buque de guerra, el joven pelirrojo y callado era el más peligroso de todos. No me extraña que los dragones celestiales tengan perros como tú cerca.
Y pensar que los marines todavía crían perros rabiosos como este. Me llamo Sharon Lawrence. Soy cazadora de marines. Ahora muere, mocoso. El rugido de Sharon Lawrence resonó cargado de odio y furia hacia los marines. En ese preciso instante, saltó alto en el aire, descendiendo rápidamente mientras lanzaba un potente puñetazo directamente contra Yoriichi. Al ver el ataque inminente, la expresión de Yoriichi no cambió. Con calma, giró la muñeca y alzó su espada para enfrentarse al hombre que volaba por los aires. Tenía curiosidad por saber por qué odias tanto a los marines. Pero como no tienes ganas de hablar, entonces no me molestaré en escuchar. Llévate tu odio al inframundo. La brisa marina agitó el cabello rojo de Yoriichi mientras levantaba la cabeza y observaba a Sharon Lawrence caer en picado hacia él. Lentamente, alzó su espada. Pero justo cuando se disponía a atacar, Sharon Lily gritó desde la proa. «Padre, no. Estos marines son diferentes». Al mismo tiempo, otra voz resonó desde la dirección de la cabaña. Era una orden firme, no para Sharon Lawrence, sino para Yoriichi. «Yoriichi, no lo mates todavía». Era Kusan. Dos gritos resonaron casi al unísono. Cuando Sharon Lawrence cayó del cielo con el puño apuntando directamente a la cabeza de Yoriichi, el joven oficial reaccionó al instante. El filo de su hoja se deslizó hacia el lomo de la espada. Justo cuando el puñetazo lo alcanzaba, Yoriichi ladeó ligeramente la cabeza para esquivarlo. Entonces, con un potente golpe, el lomo de la hoja se estrelló contra el pecho de Sharon Lawrence. Grieta. Auge. Un impacto sordo resonó en todo el barco, ahogando el crujido seco de los huesos. Sharon Lawrence salió disparado como un muñeco de trapo, su cuerpo salió despedido hacia atrás del barco. Se estrelló contra el mar, levantando una gran columna de agua en el aire. Su Majestad. El rey Sharon. El resto de los hombres armados en cubierta, los que habían abordado el buque de guerra con Sharon Lawrence, gritaron conmocionados. Algunos de los más rápidos saltaron inmediatamente al agua, nadando hacia donde había caído su líder. Yoriichi ni siquiera se molestó en mirar al hombre al que acababa de empujar al mar. En cambio, se giró hacia la cabina. Del enorme agujero en la pared emergió Kusan, sujetándose el estómago y gimiendo. «Ese tipo, no se anda con rodeos», murmuró en voz baja para sí mismo, y luego gritó a través de la cubierta. «Yoriichi, no te apresures a acabar con él. Hay algo que necesito confirmar primero». Lo que Kusan quería confirmar no era complicado. Simplemente necesitaba saber cuál era la verdadera relación entre Sharon Lily y Sharon Lawrence, y verificar si realmente eran piratas. Tras pasar los últimos días con Sharon Lily, sería mentira decir que el joven Kusan no sentía nada por la bella muchacha. Pero su razón le recordaba constantemente que su identidad estaba plagada de señales de alerta. Incluso cuando escuchó personalmente a Sharon Lily referirse a Sharon Lawrence como su padre, una parte de él aún se aferraba a una pizca de esperanza irreal. De hecho, Kusan incluso esperaba que el ataque al barco de la marina hubiera sido algún tipo de malentendido, algo que aún pudiera explicarse. Esa esperanza no hizo más que crecer cuando los subordinados de Sharon Lawrence lo llamaron Rey Sharon y Su Majestad después de que Yoriichi Tsujikuni lo derribara. «¿Estás bien, Kusan?» Vi cómo ese tipo te derribaba. Por un momento, pensé que tendría que tomar el mando durante el resto de la misión. Yoriichi echó un vistazo a los subordinados de Lawrence en la cubierta y luego envainó lentamente su espada. Quienes habían subido a cubierta con Sharon Lawrence quedaron completamente atónitos ante el aterrador poder de Yoriichi. Tras verlo cercenarle el brazo a Lawrence de un solo golpe y lanzarlo por los aires con otro, ninguno se atrevió a moverse. Ahora que la situación estaba completamente bajo control, Yoriichi miró a Kusan, que había regresado a la cubierta como si nada hubiera pasado, y bromeó, claramente despreocupado por sus supuestos oponentes. «Kusan, como líder, tu actuación de hace un momento fue un poco vergonzosa. Como tu subordinado, estaba realmente preocupado por ti». Yoriichi incluso lo dijo en un tono que sonaba a sermón. Si no fuera por la obvia diferencia de rango entre sus charreteras, la de Yoriichi es la de un oficial de la marina, y la de Kusan la de un general, uno pensaría que Yoriichi era el que estaba al mando. Oír eso de ti no me hace sentir precisamente bien, Yoriichi, murmuró Kusan. Regresó caminando por la cubierta, se quitó la gorra con displicencia, se sacudió el polvo y se la volvió a poner con un suspiro. Al hacerlo, su mirada se desvió de Yoriichi hacia Sharon Lily, que permanecía en silencio en la proa. Tras los cristales de sus gafas de sol, sus ojos reflejaban una compleja mezcla de emociones. «Lily, ¿puedes decirme qué está pasando realmente aquí?» Sharon Lily no respondió de inmediato. En cambio, giró la cabeza para mirar al mar.
En ese momento, Sharon Lawrence ya había sido rescatado del agua por sus hombres y nadaba hacia un submarino cercano que se encontraba delante del barco. Una vez a bordo, Lawrence tosió y expulsó agua de mar, recuperando lentamente la conciencia. Intentó ponerse de pie, pero el fuerte dolor abdominal lo paralizó. Se desplomó débilmente sobre la cubierta del submarino, jadeando en busca de aire. Por lo que se veía, Sharon Lawrence había resultado gravemente herida, pero afortunadamente, su vida no parecía correr peligro. Al ver esto, Sharon Lily dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Se volvió hacia Kusan y le dedicó una sonrisa amarga. No son piratas. Son la Guardia Real del Reino de Sharon. Mi padre, Sharon Lawrence, es el actual rey de ese reino. Y yo, Sharon Lily, soy su segunda hija. En el instante en que habló, sus palabras resonaron como un trueno. La expresión de Kusan se tornó seria mientras miraba a Yoriichi. Poco antes, Yoriichi le había cortado el brazo al rey sin dudarlo. De repente, Kusan sintió que tal vez acababan de cometer un gran error. Pero antes de que pudiera decir nada, Yoriichi ya se había acercado a la barandilla y miraba hacia abajo, a la ahora recuperada Sharon Lawrence en el submarino. Preguntó en voz alta. Señorita Lily, podía oír el odio en la voz de su padre cuando hablaba de los marines. ¿Por qué es eso? Al oír esto, Kusan volvió a ponerse alerta y miró hacia la proa, esperando su respuesta. Los marines. Sharon Lily guardó silencio por un momento. Pero su silencio no duró mucho. Los guardias reales que habían embarcado con Lawrence estallaron repentinamente en furia, gritando a Yoriichi y Kusan. Los marines. Perros falderos de los dragones celestiales. ¿Acaso no es natural que los odiemos? Es gracias a ti, gracias a tu apoyo a los dragones celestiales, que nuestro reino de Sharon se convirtió en lo que es hoy. El objetivo del rey Sharon es noble. Solo destruyendo la influencia de los marines en el nuevo mundo podremos mantener las garras de los dragones celestiales alejadas de nuestra tierra. Solo así nuestra gente podrá vivir una vida normal. Sus apasionados gritos resonaron por toda la cubierta. Con apenas unas pocas palabras, dejaron a Kusan y a Yoriichi sin habla. Aunque no le habían explicado todo en detalle, Yoriichi ya se había hecho una idea general de lo que había sucedido en el reino de Sharon. Con solo escuchar las palabras dragones celestiales y perritos falderos a Yoriichi le bastó para comprender de dónde provenía ese odio. Los dragones celestiales, Yoriichi miró hacia la herida Sharon Lawrence, que ahora se levantaba lentamente de la cubierta del submarino, y suspiró para sus adentros. De vuelta en cubierta, Sharon Lily finalmente comenzó a explicarle la historia a Kusan. El reino de Sharon se construyó sobre el archipiélago de Yaga, situado en el extremo del Nuevo Mundo. Su economía dependía por completo del comercio marítimo. Como uno de los puertos de entrada a la segunda mitad de la Grand Line, los puertos del reino recibían regularmente a mercaderes, viajeros e incluso piratas de todos los rincones del mundo. Debido al intenso tráfico y al flujo constante de forasteros, el reino tenía que mantener unas fuerzas militares sólidas para sofocar cualquier alteración inesperada. Hace más de 100 años, el anterior rey Sharon se unió al gobierno mundial. A cambio de convertirse en nación miembro, el reino obtuvo la protección de los marines. Pero, por supuesto, la protección del gobierno mundial nunca era gratuita. El reino estaba obligado a pagar el tributo celestial a los dragones celestiales. Al principio, el tributo era manejable. El comercio del reino estaba en auge, su economía florecía y los pagos requeridos eran modestos. Pero con el paso de los siglos, la codicia de los dragones celestiales no hizo más que crecer. La cantidad de tributo celestial que se exigía hoy en día distaba mucho de lo que era antaño. La carga recayó directamente sobre los hombros de los ciudadanos del reino. Mientras tanto, a medida que un número cada vez mayor de piratas libres llegaban al Nuevo Mundo con el paso de los años, toda la región se volvió cada vez más inestable. Para una nación comercial marítima como Sharon, esa inestabilidad era una pesadilla. Finalmente, ya no pudieron hacer frente a los pagos de los tributos. Y dado que los marines son una extensión del poder del gobierno mundial, inevitablemente se vieron involucrados en los esfuerzos del gobierno por recaudar fondos. A medida que el odio hacia los dragones celestiales se intensificaba, naturalmente se extendió también a los marines. El reino de Sharon, deseoso de liberarse de las cadenas de los dragones celestiales, llevaba tiempo tramando la resistencia. Sharon Lawrence, incluso de joven, solía hacerse a la mar, forjándose como un guerrero formidable. En esta ocasión, cuando los marines enviaron un gran número de buques de guerra al Nuevo Mundo, Sharon Lawrence presentía que se avecinaba una guerra. Aprovechando la oportunidad, lanzó un ataque preventivo, expulsando a los marines del territorio del reino.
En cuanto a cómo Sharon Lily terminó a la deriva en el mar, sucedió durante la purga de las fuerzas navales del reino. Algunos marines se resistieron y, en medio del caos, uno de ellos logró tomarla como rehén y escapar en barco. Desafortunadamente, se toparon con una tormenta y el barco se hundió. Solo Sharon Lily sobrevivió, aferrada a un trozo de madera a la deriva, hasta que Kusan la rescató. Así pues, al final, su encuentro con Kusan había sido realmente una coincidencia. ¿Y la parte en la que le dijo a Kusan que era nieta del rey Sharon? Una mentira. En la cubierta, los infantes de marina permanecieron en silencio, escuchando mientras Sharon Lily relataba la historia del reino de Sharon. Toda la cubierta quedó sumida en un silencio inquietante. El joven Kusan permanecía allí, con una expresión que cambiaba sutilmente. Nadie sabía lo que estaba pensando. Yoriichi Tsujikuni también permaneció en silencio, con la mirada perdida en el lejano archipiélago de Yaga, sus pensamientos ocultos tras su expresión serena. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El reino de Sharon, asfixiado bajo el opresivo dominio de los dragones celestiales. La base de los marines que había sido arrasada por Sharon Lawrence y sus hombres. Sharon Lawrence, cuyo brazo había sido amputado por Yoriichi Tsujikuni. Entre todas estas personas y acontecimientos, ¿quién era bueno y quién era malo? No era algo que pudiera explicarse con unas pocas palabras sencillas. A ojos de los habitantes del reino de Sharon, Sharon Lawrence, quien intentó liberarlos del yugo de los dragones celestiales, era sin duda una fuerza del bien. Querían sobrevivir, y eso significaba que ya no podían permitirse pagar el tributo celestial. Pero, ¿qué delito habían cometido los marines destinados en el reino? El reino de Sharon no tuvo más remedio que aprovechar la operación a gran escala de los marines para eliminar en secreto la base local y sellar sus fronteras. Sin embargo, los marines allí estacionados simplemente estaban cumpliendo órdenes. Quizás la mayoría de esos marines comunes murieron sin comprender jamás por qué Sharon Lawrence había lanzado un ataque sorpresa. Y en cuanto a Yoriichi Tsujikuni, cortar el brazo del enemigo ya había sido su acto de misericordia. Yoriichi no era ningún santo ingenuo. No podía quedarse de brazos cruzados y permitir que Sharon Lawrence actuara como le placiera a bordo de un buque de guerra de la marina. Kusan miró a Sharon Lily, luego a la guardia real que estaba en cubierta. Estaba desconcertado. ¿Debía matarlos a todos? Desde su perspectiva, no era del todo descabellado. Al fin y al cabo, eran los responsables de la destrucción de la base de los marines. Pero, ¿matarlos solucionaría realmente algo? Kusan sabía que si hacía eso, la agitación en su corazón jamás se calmaría. ¿Y qué hay de dejarlos ir? ¿Acaso eso no sería una traición a los marines que murieron en el reino de Sharon? Ante este dilema, el joven Kusan se sumió en una vorágine de pensamientos. En ese preciso instante, se oyó el sonido de unos pasos. Grifo. La figura de Sharon Lawrence reapareció en la cubierta. Se había recuperado del ataque anterior de Yoriichi y había regresado una vez más al buque de guerra. El corte que le había amputado el brazo, y el golpe que le siguió, solo le habían fracturado algunas costillas. En el mundo de los piratas, unas cuantas fracturas no eran una lesión grave. Y como la habilidad de Kusan había sellado la herida, Lawrence no se había desangrado. Su poder de combate, a pesar de la lesión, seguía siendo formidable. En el instante en que volvió a pisar la cubierta, fijó la mirada en Yoriichi, temiendo que pudiera atacar de nuevo. Pero Yoriichi, sintiendo la mirada, se limitó a devolverle la mirada con fría indiferencia antes de volverse para contemplar el mar una vez más. Al ver de nuevo a Sharon Lawrence, Kusan entreabrió los labios para hablar. Su voz era ronca. Rey, Sharon. Recibí una llamada de socorro hace un rato a bordo de este barco. Antes de que Kusan pudiera terminar, Sharon Lawrence lo interrumpió con una mueca de desprecio. Ah. Éramos nosotros. Ustedes fueron quienes lo recibieron, entonces. Te dije específicamente que te mantuvieras al margen. Mientras hablaba, Sharon Lawrence se giró, con los ojos llenos de una malicia escalofriante. En un instante, apareció ante Kusan, lanzando un fuerte puñetazo con la izquierda directo al pecho de este. Un sordo y resonante golpe resonó en la cubierta. El lugar donde Kusan había estado hacía un momento estaba ahora vacío, reemplazado por un enorme agujero de más de 2 metros de ancho. Todos en cubierta se quedaron paralizados por la sorpresa ante el repentino ataque. En la proa, Sharon Lily se llevó las manos a la boca horrorizada, atónita por lo que acababa de presenciar. Uno menos, murmuró Sharon Lawrence con voz sombría. Pero el verdadero problema, es ese mocoso.
Se giró y miró fijamente a Yoriichi, que estaba de pie junto a la barandilla, con los ojos llenos de intención asesina y cautela. Pero Yoriichi, como si no se percatara del alboroto, siguió mirando al mar durante un largo rato antes de volver la vista. Sus ojos recorrieron el gran cráter en la cubierta, detrás de Sharon Lawrence, y suspiró en voz baja. El hombre perdido, tan frágil y débil. Kusan, aún te queda mucho camino por recorrer. A pesar de ser solo un adolescente, Yoriichi habló con una seriedad y solemnidad que lo hacían parecer un hombre maduro. Sus palabras captaron la atención de todos los presentes en la cubierta. Los ojos de Sharon Lawrence se entrecerraron. Reunió Aki de armamento en sus pies y se preparó para atacar. En ese preciso instante, una voz joven y ronca le habló al oído. Yoriichi, ¿estás diciendo que ya tomaste tu decisión? ¿Qué crees que debería hacer? Sharon Lawrence se quedó paralizado al oír la voz. Al girarse rápidamente, se encontró de nuevo frente a Kusan. Un hilo de sangre brotaba de la comisura de los labios de Kusan. El puñetazo de Sharon Lawrence no había sido en vano después de todo. A pesar del golpe, Kusan parecía ajeno al dolor. No había rastro de sufrimiento en su rostro, solo confusión, mientras miraba fijamente a Yoriichi con la mirada perdida y le hacía su pregunta. ¿Este chico usó Aki para bloquearlo? Un contraalmirante de la marina con una fruta del diablo tipología, y aún así su Aki es tan fuerte. Sharon Lawrence miró a Kusan con sorpresa, con la mente acelerada. Ver a Kusan desprevenido y aturdido solo intensificó el aura asesina que se dibujaba en su rostro. Eres el oficial superior, dijo Yoriichi con calma. ¿Y ahora me lo preguntas a mí? La confusión de Kusan desapareció al instante, reemplazada por irritación y un dejo de resentimiento. Ah, ¿así que ahora me reconoces como tu superior? Qué curioso, desde luego no me trataste como a uno antes. Dame algún consejo. Tengo la cabeza hecha un lío ahora mismo. La pesadez y la melancolía que lo habían envuelto desaparecieron en el instante en que pronunció esas palabras. Pero Sharon Lawrence no le dio tiempo a respirar. Aprovechando la distracción de Kusan, volvió a atacar, asestándole un potente gancho en el pecho. Esta vez, su puñetazo fue potenciado con el Aki de armamento más fuerte que pudo reunir. Su intención era matar a Kusan de un solo golpe decisivo. Pero justo cuando el ataque estaba a punto de impactar, un destello de luz negra recorrió la cubierta con un rugido ensordecedor, acompañado de un crujido atronador. Una enorme cicatriz de cuchilla quedó marcada en la cubierta mientras el destello negro avanzaba a toda velocidad. Antes de que el puño de Lawrence pudiera alcanzar a Kusan, la luz negra le cortó el cuello. En ese instante, la sangre salpicó las tablas de madera, y el rostro de Sharon Lawrence, aún contraído por la furia, fue arrancado limpiamente de su cuerpo y arrojado hacia el mar. Los fuertes alzan sus espadas contra los más fuertes. Los débiles alzan sus espadas contra los más débiles. He sentido su sufrimiento con mis propias manos. El odio hacia los marines que murieron en la base, el odio que Sharon Lawrence y su gente sienten tanto hacia los dragones celestiales como hacia los marines, yo, Yoriichi Tsujikuni, asumiré toda la responsabilidad. Algún día, me aseguraré de que todos descansen en paz. Hasta entonces, seguiré mi propia voluntad y nunca me perderé. Kusan, esta es mi respuesta. La cabeza cercenada de Sharon Lawrence cayó al mar, tiñendo el agua de rojo. El sol del mediodía bañaba el océano, y la mancha carmesí en las olas pronto quedó oculta bajo la superficie brillante. En la cubierta, todas las miradas estaban fijas en Yoriichi Tsujikuni. Kusan también estaba paralizado por el asombro. Sus gafas de sol no lograban ocultar su conmoción. No esperaba que el ataque de Yoriichi fuera tan decisivo. Sin dudarlo, había ejecutado a Sharon Lawrence. En la proa, Sharon Lily permanecía temblando, con las manos cubriéndole la boca mientras las lágrimas corrían por su rostro. Observaba el cuerpo sin cabeza que se desplomaba lentamente junto a Kusan. Padre. Un instante después, Sharon Lily lanzó un grito desgarrador y corrió hacia el cadáver de su padre. Pero justo cuando se acercaba, sus piernas se dieron y cayó al suelo. Parecía no sentir dolor alguno. Cayendo de rodillas, se arrastró los últimos pasos antes de desplomarse sobre el cuerpo de Sharon Lawrence. Padre. Volvió a llorar, con la voz quebrada por la angustia. Aunque sabía que ya estaba muerto, su grito contenía una esperanza desesperada, como si solo su voz pudiera traerlo de vuelta del abismo. Pero nadie respondió. En el frío del invierno, el cuerpo de Sharon Lawrence ya se estaba enfriando. Sharon Lily, temblando, extendió la mano para tocarle la cara, pero su mano se detuvo en el aire. Mientras contemplaba el vacío inmenso donde antes estaba su cuello, la tristeza y la furia la abrumaron.
Giró la cabeza bruscamente hacia Yoriichi, y el odio deformó sus otrora hermosas facciones. Tú sí que te atreviste. Te mataré. Gritando, se giró y divisó una espada que colgaba de la cintura de un guardia del reino de Sharon. Se levantó de un salto, agarró el arma y se abalanzó sobre Yoriichi. Yoriichi apenas le dirigió una mirada. Con calma, cambió el agarre y comenzó a envainar su espada, sin siquiera molestarse en defenderse. Sharon Lily lo alcanzó, sujetando la espada con fuerza con ambas manos mientras la blandía con todas sus fuerzas. Pero justo antes de que la hoja pudiera golpear, se quedó suspendida en el aire. Kusan apareció a su lado sin que nadie se diera cuenta. De pie entre ella y Yoriichi, extendió una mano y le sujetó ambas muñecas. Al sentir la resistencia en sus brazos, Sharon Lily giró la cabeza bruscamente y le gritó furiosa. «Maldito marine. ¿También vas a matarme a mí?» Su rostro se contrajo de furia. Kusan sintió un nudo en el pecho al verla, pero su agarre se intensificó. No habló ni la soltó. «Señorita Lily. Kusan está intentando salvarte». Los ojos de Yoriichi la recorrieron fríamente, para luego volverse hacia el cadáver de Sharon Lawrence, que se encontraba cerca. Lo que hizo Sharon Lawrence, tal vez hubo razones, tal vez lo llevó a la desesperación. Pero de cualquier manera, nunca podría dejarlo ir. Porque mató a los marines destinados en esa base. Y yo, también soy marine. Sé que, tal vez en el fondo, todos los marines merecen morir. Pero a mí no. Puede que entre nosotros haya quienes no merezcan el perdón. Pero no todos somos así. Este mar sigue sin poder prescindir de los marines. Los crímenes de vuestro pueblo, vosotros mismos los pagaréis. Y los pecados de los dragones celestiales, yo los castigaré por ti. Su voz se fue apagando casi al final, prácticamente engullida por el frío viento marino. Solo entonces la guardia real del reino de Sharon recobró la cordura. Al ver el cadáver de su rey, miraron a Yoriichi con ojos llameantes. Malditos marines. Mataron a su majestad. No te perdonaremos. Mátenlo. Un rugido de furia surgió de la cubierta. Los guardias desenvainaron sus espadas y cargaron contra Yoriichi. Yoriichi alzó su espada lentamente, listo para enfrentarlos, pero antes de que pudiera actuar, Kusan se interpuso entre él y el estribo. Una voz ronca llegó a los oídos de Yoriichi. Mundo de hielo. En un instante, una capa de escarcha se extendió por la cubierta, avanzando rápidamente hacia la guardia real. Alcanzó sus pies y, en un abrir y cerrar de ojos, ascendió, cubriéndolos por completo. El caos se calmó. Kusan permanecía de espaldas a los guardias congelados, con la cabeza ligeramente inclinada. Había usado la fruta del hielo para convertirlos a todos en relucientes estatuas de hielo. Esto termina aquí. Esta gente, los envía a Impel Down. La voz ronca de Kusan se escuchó con voz áspera. Sharon Lily miró a Kusan, luego se volvió hacia los guardias inmóviles que estaban detrás de él. Cuando volvió a mirar a Yoriichi, tan tranquilo, tan distante, su frustración e impotencia se desbordaron. ¡Ah! Su grito rompió el silencio invernal, tan fuerte que hizo que incluso el sol de arriba pareciera más frío. La agonía en su voz, la desesperación, la agotaron en un instante. Perdió el conocimiento y se desplomó. Kusan la sostuvo a tiempo. «Te dejo esto a ti», le dijo a Yoriichi, y luego se dio la vuelta y la llevó en brazos hasta el camarote del barco. Poco después de que Kusan se marchara, los efectos de la fruta de hielo comenzaron a desvanecerse. Los guardias se desplomaron uno tras otro, inconscientes en la cubierta. Yoriichi observó fijamente durante un largo rato la figura de Kusan que se alejaba antes de dar sus órdenes. «Enciérrenlos a todos. Pongan rumbo al puerto de la isla Dongwu para realizar las reparaciones. Notifiquen a la sede central lo sucedido aquí. Díganles que envíen a alguien a investigar los sucesos en Dongwu y que gestionen el traslado de estas personas a Impel Down». Luego hizo una pausa, mirando hacia la isla distante antes de añadir. «No, me pondré en contacto con la sede yo mismo. Por ahora, naveguen hasta el puerto de Dongwu. Yo me encargo del resto». Al oír la orden, los infantes de marina en cubierta se enderezaron con entusiasmo. Los saludaron con firmeza y se apresuraron a cumplir sus órdenes. Para estos infantes de marina comunes y corrientes, la vacilación no formaba parte de su deber. Lo único que sabían era que Sharon Lawrence había venido a matarlos, y que el capitán Yoriichi había asesinado al líder de su enemigo y los había protegido. Habían oído fragmentos de lo sucedido en el reino de Sharon, pero nada más. Para ellos, esas personas eran simplemente rebeldes que habían asesinado a sus compañeros marines. A los rebeldes les daba igual si iban a ser ejecutados o encarcelados. Su única obligación era obedecer órdenes.
Poco después, los guardias reales inconscientes fueron arrastrados hasta el calabozo del barco. Como vestigios del caos, solo quedaron los enormes agujeros en las paredes y la cubierta, junto con la profunda marca de la hoja dejada por el último tajo de Yoriichi. Y el buque de guerra de la infantería de marina saltó, dirigiéndose con paso firme hacia la isla Dongwu. Aproximadamente 10 minutos después, un buque de guerra verde atracó en las costas de la isla Dongwu. Una vez anclados, solo unos pocos miembros del personal de adquisiciones desembarcaron. El resto de los infantes de marina no tenía intención de pisar tierra firme. De pie en la cubierta, Yoriichi Tsujikumi contempló en silencio el bullicioso puerto. Por un instante, se sumió en sus pensamientos. Al cabo de un rato, sacó un Denden Mushi del interior de su abrigo y cogió el auricular. Purururú, clic. Tras unos cuantos timbres, alguien contestó al otro lado de la línea. Una voz potente y enérgica se escuchó a través del teléfono. Oh. Yoriichi. No esperaba que me llamaras tan pronto. ¿Ya te has decidido? ¿Finalmente te unirás a nosotros? Lo sabía. Un tipo como tú, antes de que la voz pudiera terminar, Yoriichi interrumpió con calma. Nuevo mundo. Reino de Sharon. Dicho esto, colgó el teléfono y guardó el Denden Mushi en su abrigo. Tras echar un último vistazo al animado puerto, se dio la vuelta y caminó hacia la sala de control. Mientras tanto, en un pequeño pueblo de una isla en el East Blue, Monkey D. Dragon estaba sentado en un banco fuera de una cabaña de madera, con las piernas cruzadas, mirando fijamente el Denden Mushi que ahora sostenía en la mano, sumido en sus pensamientos. En ese instante, la puerta de la cabina se abrió con un crujido y una joven salió. Se sentó junto a Dragón y, al notar su mirada pensativa, le preguntó suavemente: «Dragón, ¿qué te pasa?». Su voz lo trajo de vuelta a la realidad. Al verla, Dragón sonrió suavemente y la rodeó con un brazo por los hombros, susurrándole al oído. «Un viejo, amiguito llamó. Ese chico del que te hablé, el que el viejo reclutó en la marina. Era él». Un destello de sorpresa apareció en el rostro de la mujer. «¿Te refieres al que tu padre llamaba el futuro de los marines?». Dragón asintió y luego guardó el Denden Mushi. Tras darle un suave abrazo, susurró: «Lo siento, tengo que irme. Prometo que volveré pronto». Dicho esto, se levantó y entró en la cabaña. La mujer no intentó detenerlo, sino que lo siguió en silencio. Tiempo después, Dragón reapareció, ahora con una capa. Tras un beso en la puerta, su cuerpo se disolvió en la brisa y desapareció. La mujer permaneció parada en la puerta durante un buen rato antes de volver a entrar en la casa. De vuelta en la isla Dongwu del Nuevo Mundo, los infantes de marina que habían desembarcado regresaron con los suministros que necesitaban y los almacenaron en la bodega del buque de guerra. Junto a ellos, también embarcaron algunos carpinteros navales. El barco de Kusan, para empezar, ya era una embarcación vieja. Tras la reciente batalla, el navío se encontraba en estado crítico. Sorprendentemente, el daño más grave no provino de los agujeros que Kusan se había hecho con su propio cuerpo, sino del tajo que Yoriichi, como capitán de la marina, había asestado. El impacto que acabó con la vida de Sharon Lawrence no solo dejó una cicatriz en la cubierta, sino que también se extendió profundamente en el casco. Incluso en el corto trayecto de mar a puerto, había entrado bastante agua de mar. Si el viaje hubiera sido más largo, el barco se habría hundido hace mucho tiempo. La mayoría de los infantes de marina del cuartel general poseían algunas habilidades básicas de reparación, pero apenas las suficientes para remendar daños menores. Podían arreglar agujeros en la cubierta o grietas en las paredes de la cabina. Pero reparar el casco del barco requería conocimientos profesionales. Los constructores navales, al ver el estado del buque de guerra, quedaron impactados por la magnitud de los daños. Sin embargo, una vez que confirmaron que se trataba de un buque de la Armada, lo comprendieron. Después de todo, este era el Nuevo Mundo. Con la ayuda de los marines, los carpinteros navales comenzaron las reparaciones. Mientras trabajaban, Yoriichi aprovechó para charlar informalmente con ellos. Su verdadero objetivo era obtener información sobre el reino de Sharon, directamente de la boca de su gente común. A partir de sus respuestas, descubrió la verdad que ya sospechaba. El rey. No te dejes engañar por esa cara fiera, en realidad es un hombre amable. Le debemos nuestra vida tranquila a él. ¿Nobles mundiales? ¿Tributo celestial? Lo siento, capitán, no sé nada de eso. En cuanto a la base naval de aquí, se rumorea que comenzaron un entrenamiento intensivo recientemente. Ya lleva un tiempo en marcha. ¿Impuestos? Tampoco estoy muy seguro de eso, capitán. Por favor, prefiero no hablar más. A través de estas conversaciones informales, Yoriichi fue reconstruyendo detalles dispersos.
Después, se escabulló discretamente del barco y realizó un viaje secreto a la base naval dentro del reino de Sharon. Al anochecer, cuando los carpinteros navales se preparaban para partir, Yorichi regresó a cubierta. Acordó con ellos continuar las reparaciones al día siguiente. El barco sufrió graves daños. Su restauración completa tardaría 3 días. Una vez que los carpinteros navales se marcharon, Yorichi se quedó de pie junto a la barandilla, mirando al mar, absorto en sus pensamientos. Yorichi, ¿no crees que el rey Sharon al que mataste era en realidad un buen hombre? Escuché todo lo que les dijiste a esos constructores navales. ¿Te arrepientes ahora de haber matado a un rey que se preocupaba por su pueblo? Kusan apareció en silencio al lado de Yorichi y formuló la pregunta con voz firme. Con las manos apoyadas en la fría barandilla, Yorichi respondió sin volver la vista atrás. No me arrepiento. Kusan, ¿sabes cuántos infantes de marina estaban destinados en la base del reino de Sharon? Kusan frunció el ceño. Estaba a punto de hablar cuando Yorichi continuó. Casi 700. Muchos de ellos eran jóvenes reclutas, algunos no mucho mayores que yo. No diré si lo que hizo Lawrence estuvo bien o mal. Solo sé esto. Si lo dejé ir, los marines que murieron jamás me lo perdonarían. Kusan guardó silencio. ¿Y qué hay de los ciudadanos del reino de Sharon? Preguntó tras una larga pausa. Para ellos, tú mataste a su amado rey. ¿En qué te convierte eso? ¿Un marine íntegro? Si tú eres la justicia, entonces ¿qué es el rey Sharon? ¿Malvado? Si esas personas supieran la verdad, ¿no te culparían a ti? La voz de Kusan tembló ligeramente. Estaba visiblemente preocupado. No se trataba solo de Sharon Lily. Las acciones de Yorichi habían sacudido los cimientos mismos de sus creencias. Desde hacía tiempo consideraba a Yorichi un amigo, un compañero. Pero ahora que la justicia de Yorichi chocaba con la suya, se sentía perdido. Kusan, eres tan ingenuo. Los seres humanos no pueden dividirse claramente en blancos o negros. Soy canoso. Y ese rey tuyo, Sharon, no era ningún santo. Él también era canoso. Si yo fuera solo yo, y él solo él, no habría hecho nada. Pero cuando me pongo este uniforme, me vuelvo blanco. Y él, debe morir. Kusan permaneció allí en silencio. Después de un largo rato, preguntó. Así que, por ser infante de marina, ¿eso te convierte en juez? Necio. No. No es que sea justicia por ser infante de marina. Es porque mis compañeros eran infantes de marina. Así que cuando me enfrenté a quien los mató, entonces seré la justicia. Kusan, tu bondad te inspira a proteger a más personas. Eso es algo que admiro en ti. Pero antes de eso, debes proteger a quienes están a tu lado. Tus camaradas. Tus subordinados. Tus amigos. Piensa en ello. Piensa en la rabia que sentiste hace una semana cuando recibiste esa llamada de auxilio de la base. Si lo has olvidado, ve a visitar la base naval en el reino de Sharon. Kusan, hice lo que hice con la conciencia tranquila. Esta es mi justicia. Dicho esto, Yorichi se dio la vuelta y abandonó la cubierta, dejando a Kusan solo, mirando fijamente al mar con la mirada perdida. El sol se hundió lentamente en el horizonte occidental. Era ese instante fugaz entre el día y la noche. El cielo era de un gris brumoso. Hacia el este, las estrellas comenzaban a asomar en el cielo que se oscurecía. Hacia el oeste, los restos del sol bañaban las nubes con un brillante color carmesí. El sol ya se había puesto en el oeste. En poco tiempo, el cielo se cubrió de la penumbra y un mar de estrellas se reveló sobre nuestras cabezas. Kusan permanecía de pie en silencio junto a la barandilla del barco, contemplando el cielo estrellado, completamente ajeno a cuánto tiempo había transcurrido. Finalmente, la cubierta quedó en silencio cuando los infantes de marina regresaron a sus camarotes para descansar. Solo 5 o 6 guardias del turno de noche permanecieron de servicio. Algunos en el puesto de vigilancia, otros patrullando la cubierta. Todos se habían fijado en Kusan, que llevaba horas de pie junto a la barandilla, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Lo sabía, aún así, no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo se desarrollan este tipo de cosas ante mis ojos. Mientras hablaba, la figura de Kusan se desvaneció en una niebla helada, desapareciendo de la cubierta. La noche se hizo más profunda. La oscuridad envolvía toda la costa. Aquella noche hacía un frío inusual. Los infantes de marina de servicio sentían claramente cómo el frío invernal se les colaba por los abrigos hasta los huesos. Acurrucados, susurraron un plan y decidieron entrar para añadir algunas capas más de ropa antes de reanudar su puesto. ¿Por qué fueron todos juntos? Probablemente la razón sea la misma por la que los niños y niñas en la escuela prefieren ir al baño en parejas.
Poco después de que los guardias nocturnos abandonaran la cubierta, Kusan apareció en la puerta del camarote. Puso la mano en el pomo y, con un suave zumbido, congeló toda la entrada con sus poderes. Desde debajo del buque de guerra verde atracado en el puerto, una escalera congelada se extendía hacia afuera y descendía hasta el muelle. Auge. Un sordo estruendo resonó cuando un enorme agujero se abrió repentinamente en la cubierta inferior, conduciendo directamente a la celda de castigo del buque de guerra. ¿Qué está pasando? Hay alguien aquí para rescatarnos. Rápido. Vámonos. Dentro de la celda, los guardias reales del reino de Sharon se sobresaltaron al instante con el ruido. Al ver el enorme agujero en la pared de la celda y el camino de hielo que se extendía directamente hacia el puerto, se llenaron de energía. Se agruparon y corrieron hacia la libertad. Por suerte, estos hombres no eran del todo tontos. Al darse cuenta de que alguien los estaba ayudando, guardaron silencio, contuvieron la respiración y caminaron de puntillas hacia el puerto. Curiosamente, no quedaba ni un solo guardia de la infantería de marina en la celda. Espera, la puerta no se abre. ¿Está rota la cerradura? Hace demasiado frío, quizás la cerradura está congelada. Mientras tanto, algunos infantes de marina que habían ido a cambiarse de ropa regresaban para reanudar su guardia. Pero cuando intentaron abrir la puerta que daba a la cubierta, la encontraron completamente sellada. Hicieran lo que hicieran, no se movía. No se atrevieron a gritar y, en cambio, se apresuraron a buscar herramientas para forzar la puerta. En la cubierta, Kusan se ocultó entre las sombras del mástil, observando en silencio cómo los prisioneros se escabullían hacia el puerto. Su expresión era indescifrable. Tras un buen rato, se quitó las gafas de sol y se frotó las sienes, visiblemente preocupado. En otra parte del barco, Yoriichi Tsujikuni dormía profundamente en su camarote, con una respiración lenta y constante. De repente, abrió los ojos de golpe. En un instante, su haki de observación recorrió todo el buque de guerra como una tormenta. En cuestión de segundos, Yoriichi frunció el ceño, agarró la espada que estaba junto a su cama y salió descalzo, vestido únicamente con un fino pijama, directamente por la puerta. Al entrar en el pasillo que conducía a la cubierta superior, vio a varios infantes de marina forcejeando frenéticamente con la cerradura congelada. Intentaban abrirla sin hacer demasiado ruido, por miedo a despertar a los demás. Pero la cerradura estaba completamente atascada y sus cuidadosos intentos fueron inútiles. Al oír pasos detrás de ellos, los marines voltearon la cabeza. Al ver a Yoriichi, se tensaron al instante, se pusieron firmes y saludaron. Justo cuando uno estaba a punto de explicar, Yoriichi desenvainó su espada. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Capitán. Solo fuimos a cambiarnos de ropa, no hay necesidad de castigarnos por eso. Capitán Yoriichi, me equivoqué. Por favor, no me mate. Los marines entraron en pánico, balbuceando mientras Yoriichi, con expresión fría, se acercaba. Sin decir palabra, apartó a uno de los oficiales subalternos y, sin apenas movimiento, asestó varios tajos directamente a la puerta, destrozándola por completo. Pasó junto a ellos y subió a la cubierta. Inclinando ligeramente la cabeza, divisó a los prisioneros que huían corriendo hacia el muelle. ¿Un intento de fuga, eh? Ya les perdoné la vida una vez. Esa fue la mayor concesión que pude ofrecer. ¿Y ahora ni siquiera tienes el valor de afrontar el castigo que mereces? Yoriichi caminó con calma hacia la barandilla. Su mirada se volvió más fría mientras observaba a los fugitivos correr a través del muelle helado. Alzando su espada, se preparó para lanzar un tajo volador. Pero en ese momento, Kusan apareció repentinamente detrás de él. No hagas esto, Yoriichi. Déjenlos ir. No tenían otra opción. Mientras hablaba, extendió la mano hacia la muñeca de Yoriichi. Pero justo antes de hacer contacto, Yoriichi giró bruscamente. Bajó la mano que sostenía la espada, esquivando el agarre de Kusan, y en un instante, invirtió la empuñadura y la estrelló con fuerza contra el estómago de Kusan. Ruido sordo. El impacto lanzó a Kusan por los aires, estrellándose contra la cubierta con un fuerte golpe que dejó una nueva holladura en la madera. Los infantes de marina que acababan de salir de la cabina vieron pasar una mancha blanca a toda velocidad. Al darse la vuelta, encontraron a su oficial superior, Kusan, incrustado en la cubierta, con sangre goteando de la comisura de sus labios. Kusan, parece que aún no entiendes tu posición. Ya te lo dije, esta gente no son conejitos inofensivos. Si los dejas ir, ¿puedes garantizar que no atacarán a otros marines? En el momento en que atacaron la base de los marines junto al King Sharon, ya estaban condenados a muerte. Les di la oportunidad de vivir. No la valoraron.
Kusan, es tu culpa que vayan a morir. Dicho esto, Yoriichi saltó por los aires, utilizando el Moonwalk para impulsarse hacia el muelle. Los guardias del reino de Sharon aún llevaban pesados grilletes en los tobillos, y gracias a que Yoriichi los detectó a tiempo, incluso el más rápido apenas había llegado a los escalones que conducían desde el muelle. Cuando la figura de Yoriichi aterrizó frente a ellos, los soldados que huían se quedaron paralizados, aterrorizados mientras lo miraban fijamente. Bañado por la luz de la luna, Yoriichi alzó lentamente la cabeza. Su rostro permanecía inexpresivo mientras observaba a las decenas de hombres que huían. Una niebla blanca brotaba de su boca con cada respiración. Lo siento, guardias reales del reino de Sharon. Un trueno repentino resonó en el muelle. En plena noche, un relámpago dorado brilló y se desvaneció. En ese instante, Yoriichi desapareció del muelle. De vuelta en el buque de guerra, bajo la luz de la luna, Yoriichi reapareció en silencio, observando el muelle helado desde la barandilla mientras envainaba tranquilamente su espada. Yoriichi, ¿qué has hecho? Kusan acababa de recuperarse y corrió hacia el borde del barco, gritando hacia el muelle. Pero en cuanto sus ojos se posaron en la escena que se extendía abajo, el horror lo invadió. Decenas de guardias se desplomaron al unísono sobre la nieve, con la sangre brotando de los cortes que les atravesaban el cuello, empapando el suelo de rojo. Yoriichi se dio la vuelta y volvió a subir a la cubierta, dirigiéndose hacia el camarote. Al llegar a la entrada, la voz tensa de Kusan lo llamó desde atrás: Yoriichi, yo soy el contraalmirante aquí. Tú. Antes de que pudiera terminar, Yoriichi lo interrumpió sin siquiera darse la vuelta. Lo sé. ¿Y qué? Y con eso, desapareció dentro de la cabaña. Kusan se quedó allí, momentáneamente aturdido. El dolor en sus entrañas se intensificó una vez más al contemplar el muelle ensangrentado. Con un profundo suspiro, bajó corriendo al muelle, permaneció allí un buen rato y luego comenzó a recoger los cuerpos caídos de los fugitivos. A la mañana siguiente, unos rápidos golpes en la puerta despertaron a Yoriichi Tsujikuni de su sueño. Al abrir los ojos, Yoriichi se puso una bata y abrió la puerta. Allí, visiblemente ansioso, se encontraba un sargento de la marina. Tan pronto como apareció Yoriichi, el sargento hizo un saludo y reportó con urgencia. Capitán C. Algo muy importante ha ocurrido. Los prisioneros se han escapado. Yoriichi simplemente asintió levemente para indicar que había entendido, sin mostrar ningún cambio en su expresión. Su rostro permaneció tranquilo e indiferente. El sargento pensó que tal vez Yoriichi todavía estaba aturdido y no había procesado del todo lo que había dicho, así que rápidamente añadió: Capitán, los prisioneros fugados son los que capturamos ayer, los que atacaron nuestro buque de guerra. Yoriichi lo miró y respondió con un silencioso para luego volver adentro y vestirse. Justo cuando el sargento estaba a punto de recalcar la gravedad del asunto, Yoriichi preguntó de repente: ¿Le has informado de esto al contraalmirante Kusan? ¿Qué dijo? La pregunta pilló al sargento desprevenido. Avergonzado, respondió: todavía no, señor, tenía miedo, ve a informar al contraalmirante Kusan. Él se encargará. Solo tienes que seguir sus órdenes. Mientras Yoriichi hablaba, terminó de vestirse y se ciñó la espada, luego salió de sus aposentos y se dirigió a la cubierta. Al ver marcharse a Yoriichi, el sargento no tuvo más remedio que armarse de valor y llamar a la puerta de la cabaña de Kusan. Cuando se reunió con Kusan, le contó todo sobre la fuga de la prisión. El sargento ya se había preparado para una reprimenda, pero para su sorpresa, Kusan no dijo mucho. Simplemente le hizo un gesto para que se fuera y volvió a cerrar la puerta. Poco después, la puerta se abrió de nuevo. Kusan salió. Tras permanecer un instante en el umbral, se dirigió hacia la cubierta. Al llegar a cubierta, vio inmediatamente a Yoriichi en la proa, practicando sus técnicas de espada. Tras dudar brevemente, Kusan se acercó. Se detuvo junto a Yoriichi, bajó un poco la cabeza, se rascó la nuca y dijo en voz baja: Como ya me imaginaba, no puedo fingir que no ha pasado nada. No quiero enviar a esa gente a Impel Down. Ese no es el tipo de justicia en la que creo. Entiendo por qué los mataste, pero no creo que lo que hiciste fuera justo. Eso no es algo que deba hacer un marine. Yoriichi continuó blandiendo su espada, ignorando los comentarios de Kusan. En cambio, preguntó: ¿Y qué hay de Sharon Lily? ¿Cómo piensas lidiar con ella? Kusan esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. Ella no hizo nada. No estaba al tanto del complot del rey Sharon. Por supuesto, jamás permitiría que ella representara una amenaza para tu seguridad. Al oír eso, Yoriichi se limitó a sonreír levemente, con los pensamientos indescifrables. No dejar que sea una amenaza para mí.
Lo que quieres decir es que tienes miedo de que la derribe, ¿verdad? Haz lo que quieras, murmuró, restándole importancia antes de retomar su entrenamiento. Kusan lo observó en silencio por un momento, suspiró suavemente y se dio la vuelta para regresar a la cubierta inferior. Desde anoche, por razones que no podía explicar del todo, a Kusan le resultaba difícil mirar a Yoriichi directamente a los ojos. En su interior, estaba seguro de que su sentido de la justicia era el correcto. Pero cada vez que lo miraba, sentía, de alguna manera, que Yoriichi era quien tenía razón. Había algo extraño en la mirada de Yoriichi, una fuerza tranquila e inquebrantable que hacía que la gente le creyera sin cuestionarlo. Quizás sea porque su convicción es demasiado fuerte. Al bajar de la cubierta, Kusan fue a ver a Sharon Lily, que seguía inconsciente. No dijo ni una palabra sobre lo ocurrido la noche anterior. Ninguno de los demás marines a bordo lo sabía, y los guardias nocturnos que habían estado de servicio también guardaron silencio, como si nada hubiera pasado. Al mediodía, Sharon Lily finalmente despertó. Nadie sabía de qué habían hablado ella y Kusan en el camarote, pero poco después, permaneció a bordo apenas 10 minutos antes de que Kusan la acompañara discretamente fuera del barco y desapareciera entre las calles cercanas al puerto. Mientras tanto, Yoriichi había terminado su entrenamiento matutino y dirigía a un grupo de marines hacia la sede local del reino de Sharon. Allí, recogieron los restos de sus compañeros caídos y los enterraron en el lugar. Lo sucedido allí, Yoriichi no se lo comunicó a su superior en el cuartel general de la Marina, el almirante de flota Sengoku. En cambio, hizo una breve llamada a Sepir, resumiendo el incidente. Sin embargo, no mencionó el conflicto entre él y Kusan, ni el hecho de que el rey Sharon hubiera liderado el ataque contra la Marina. Solo dijo que había habido una rebelión interna en el reino de Sharon, con ciertas facciones confabulándose con piratas para atacar la base de la Marina. Añadió que los piratas seguían escondidos en algún lugar de la isla. Al hacerlo, Yoriichi había ocultado selectivamente toda la verdad. La respuesta de Sepir fue clara. Una vez reparada la nave, debían seguir con la misión original y dirigirse a la isla Lodestar. No había necesidad de involucrarse más en los asuntos locales. Esa tarde, cuando Yoriichi regresó al buque de guerra, le transmitió las instrucciones de Sepir a Kusan. Kusan asintió y ordenó a la tripulación que ayudara a los carpinteros navales a acelerar las reparaciones. Pocos días después, las reparaciones estuvieron terminadas y el buque de guerra de Kusan zarpó del puerto de la isla de Dongwu. El día en que el buque de guerra zarpó del puerto, una elegante silueta podía verse en un rincón lejano de los muelles, observando en silencio cómo el barco desaparecía en el horizonte. Yoriichi ya no tenía interés en los asuntos de la isla Dongwu. Lo único que sabía era que el contraalmirante Loka, de la base naval G-10, estacionada en el reino de Nier, había sido designado para hacerse cargo. El barco de Kusan avanzaba a paso firme hacia la isla Lodestar. Durante el trayecto, aparte de encontrarse con algunos piratas dispersos, no hubo más incidentes. Sin embargo, la tripulación del barco notó claramente que la relación entre Yoriichi y Kusan se había vuelto más fría. Por el contrario, ambos comenzaron a practicar esgrima con mayor frecuencia a bordo. Intensas sesiones de entrenamiento que hacían temblar la cubierta. Y cada combate terminaba de la misma manera. El contraalmirante Kusan era arrojado por la borda. A pesar de los fuertes enfrentamientos, el ritmo de su relación volvió poco a poco a ser como antes. Tras casi 2 meses en el mar, finalmente divisaron su destino. La isla Lodestar. Año 1499 del calendario del Círculo Marino, mediados de febrero. El buque de guerra verde atracó en la isla Lodestar. Una larga escalera de madera fue bajada desde la cubierta. Poco después, Kusan condujo a los marines hacia el pueblo cercano. Según las órdenes del cuartel general de la Marina, se suponía que se enviarían un total de 12 buques de guerra a la isla Lodestar. Sin embargo, en ese momento, el barco de Kusan era el único en el puerto. Parecía que habían llegado primero. La isla Lodestar no era grande. Solo contaba con un pequeño pueblo que albergaba a menos de 10.000 personas. Ubicada en lo profundo del Nuevo Mundo, este lugar se encontraba mucho más allá de la esfera de influencia de la Marina. Cuando Kusan y los marines entraron en la ciudad, los residentes de los puestos al borde de la carretera los miraron con expresiones de confusión. ¿Marines? ¿Qué hacen los marines aquí? ¿Están aquí para atrapar piratas? ¿Atrapar piratas? ¡Qué tontería! ¿Qué clase de pirata se molestaría en venir a este sitio? Aquí no hay nada. Los susurros de los habitantes del pueblo llegaron a oídos de Kusan, Yoriichi y los demás. Al oír esto, Yoriichi extendió su haki de observación, recorriendo la ciudad mientras escudriñaba la calle. Justo entonces, su mirada se posó en un puesto de frutas más adelante.
Allí, de pie junto a un carrito de manzanas, había un niño con un sombrero de paja, que sostenía una bolsa de papel llena de manzanas en sus brazos, mirando fijamente a Yoriichi. Sus miradas se cruzaron. Al darse cuenta de que algo no andaba bien, el chico se metió rápidamente en un callejón cercano y desapareció de la vista. Al verlo desaparecer, Yoriichi quedó momentáneamente atónito. Luego, una brillante sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Qué coincidencia!, murmuró. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.